Hoy hablaremos sobre las compuertas lógicas o compuertas TTL. Esto es un dispositivo electrónico con una función booleana. También tienen otras funciones como las cuales sumar, restar o etcétera, dependiendo lo que uno vaya a hacer con la lógica de estas compuertas. Estas compuertas son familia de la lógica, ya que se utiliza en la tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales. Entre estas compuertas están las compuertas AND, OR, NAND, NOR, SOR y NOT. Estas compuertas, como vemos aquí en el simulador, tienen dos entradas, pero las entradas es dependiendo su función, la función que le den a esta. Para utilizar estas compuertas tenemos que tener en cuenta que cada compuerta tiene una tabla de verdad. Estas tablitas se encuentran aquí debajo. Comenzamos con la explicación que tiene la función AND. Cuando ponemos esta función nos damos cuenta que tiene dos conectores, dos entradas y una salida. Asignamos esta entrada como A, como está en la imagen, la próxima imagen, la segunda entrada es la B, entonces su salida es la F. Entonces, en esa compuerta, los ceros significan que no hay corriente y el 1 significa que hay corriente. En el A o la primera entrada, cuando hay un 0 en la A, como dice nuestra tablita de verdad, y una B y la B tiene 0 también, el resultado de la salida o función va a ser 0. O sea, esta compuerta no transmitirá electricidad. En cambio, si tiene 0, 1, o sea, en una entrada sí corriente y en otra no, sigue siendo 0. No tiene electricidad y viceversa. En otra entrada, diferente a la anterior, tiene, en otra no, 0 igualmente. No pasa corriente. En cambio, si tenemos que pasa corriente por la entrada A y por la entrada B, la función que tendrá esta es que imparte corriente, envía electricidad. Entonces, con esta explicación concluimos de cuál es la función del AND y cómo se utiliza. Vemos que tiene dos entradas, pero también dependiendo de su función tiene más entradas. Ahora, comenzamos con la compuerta OR. Esta compuerta también se utiliza para lo siguiente. Cuando tenemos las dos mismas entradas A y B y la entrada A no tiene electricidad y la B tiene electricidad, esta nos pasará electricidad, ya que por una entrada está pasando electricidad. Y viceversa, si la A tiene electricidad y la B no, su función seguirá pasando electricidad. En cambio, si tenemos 0 en ambas, no va a pasar electricidad. Pero si tenemos una en A, una en B, o sea que en las dos entradas pasa electricidad, tendremos electricidad en nuestro circuito. La compuerta NAND o no AND es la viceversa de la AND. Queriendo esto decir que si en la entrada A tenemos electricidad y en la B no tendremos electricidad en el circuito. La salida será con electricidad. En cambio, si tenemos 0 en ambas, como es la viceversa de la A, del AND, que aquí no tenemos electricidad cuando hay 0, esta sí tendrá electricidad cuando no pasen electricidad por las entradas. Seguirá el flujo de electricidad, su función será 1. Entonces, si en las dos entradas sí pasa electricidad, no pasará electricidad por la puerta, ya que tiene un 0. Porque en el AND, cuando tiene un 1,
2, 1, o sea que en las dos entradas pasa, en la primera entrada y segunda entrada, en esta sí pasará electricidad en AND, pero como ya se explicó, en esta no pasa electricidad si tiene electricidad en las dos entradas. Tiene que tener electricidad en una sí, otra no, o para que pase, o no tener electricidad en ninguna de las dos entradas. Entonces, comenzamos con el NOR o no OR, que es la viceversa del OR. Esta tiene dos entradas. La primera entrada es A, segunda B, como hemos seguido explicando, y su salida es esta. Esta es la diferencia del OR. Cuando esta tiene dos ceros, o sea que ninguna de las entradas pasa electricidad, en esta sí pasará electricidad. En cambio, en el OR no pasa electricidad en la compuerta OR. Pero si tenemos en una electricidad y en otra no, no pasará. Si seguimos y tenemos electricidad en las dos puertas, no continuaremos sin electricidad, ya que en el OR, si tenemos electricidad en ambas puertas, en ambas entradas, sí tendremos electricidad en la salida. Ahora, ya de haber explicado estas cuatro entradas, vamos con las dos que faltan, que es sort. Sort, esta es una entrada, esta es una compuerta, la cual cuando tiene dos ceros, o sea que ninguna de las dos puertas, ninguna de las dos entradas pasa electricidad, esta no pasará electricidad en la salida. Cuando en una entrada pasa electricidad y en otra no pasa electricidad, esta sí tendrá electricidad desde su salida. Entonces, ¿qué pasa si tendremos electricidad? Si tenemos electricidad en las dos puertas, esta no pasará electricidad. Ahora vamos con la NOT. Esta, su función es la inversa. La condición de esta es inversa. Cuando en su entrada no pasa electricidad, como es inversa, esta en su salida sí tendrá electricidad. En cambio, si en su entrada tenemos electricidad, en la salida no tendremos. Entonces, esta es una explicación de cómo funcionan todas estas compuertas de las compuertas TTL o compuertas lógicas. Vamos a hacer una simulación de cada una de las compuertas. En esta compuerta, esta es una luz LED. Cuando las compuertas tienen 0 en sus valores, cada entrada de las compuertas tiene 0, o sea que no está pasando electricidad, su salida será nula, o será un 0 y no pasará electricidad. Si permitimos pasar electricidad por una entrada, igualmente no pasa electricidad por su salida. Pero si ambas ambas entradas están pasando electricidad, su salida pasará electricidad, como vimos en nuestra tablita de verdad. Esta es su condición, que todas sus entradas estén pasando electricidad. Ahora, con la compuerta OR pasa lo siguiente. Cuando ambas entradas no están recibiendo energía, la luz LED no encenderá, por ende, no enciende porque su salida no está pasando electricidad. Entonces, si en una de sus entradas, si en una de sus entradas pasa electricidad, esta LED encenderá porque su salida comenzará a salir energía, como vemos aquí. Pero si ambas están abiertas y su salida saldrá energía, porque ambas entradas están recibiendo electricidad. Puedo cerrar cualquier entrada para que no pase electricidad y seguirá pasando. Pero si la cierro las dos, dejará de pasar. La compuerta NAND. Esto es lo contrario o la inversa de la AND. Esta, cuando no está pasando electricidad por ninguna de sus entradas, va a salir energía, como vemos aquí. La LED enciende cuando no está pasando electricidad.
Si tenemos una entrada pasando electricidad y otra no, su LED seguirá encendida, cualquiera de las dos entradas. Pero si ponemos a que ambas entradas estén pasando electricidad, su salida no recibirá, no saldrá electricidad, como vemos aquí, y por ende el LED no encenderá. La compuerta NOR. Este es lo inverso del OR, como explicamos. Esta solamente enciende cuando no está pasando, cuando sus entradas están nulas en electricidad, como vemos aquí. Cuando el voltaje es cero, pasa electricidad, pero cuando permitimos que una entrada pase electricidad y otra no, su voltaje se reducirá y no pasará electricidad. La única forma de que éste encienda es que, no esté que ambas entradas estén en cero para que pase electricidad. Entonces, con la compuerta SOR, esta compuerta, cuando ambas entradas no están recibiendo electricidad, su LED no encenderá, por ende su salida no saldrá electricidad. Pero si abrimos una de sus entradas para que reciba electricidad, el LED encenderá. Cualquiera de sus entradas que estén abiertas y pueda pasar electricidad, su salida pasará electricidad. Pero si ambas salidas están pasando, si ambas entradas están pasando electricidad, su salida no estará pasando electricidad. Ahora, por último, vamos con la compuerta NOT. La compuerta NOT es inverso a su... es lo inverso. Este es lo inverso. Por ejemplo, aquí está pasando electricidad, pero su LED no enciende. Eso quiere decir que como no está pasando electricidad, como es lo inverso, su salida pasará electricidad y la LED encenderá. Pero si su entrada no está recibiendo, si su entrada, perdón, está recibiendo electricidad, su LED no encenderá porque no está pasando electricidad por su salida. Pero vuelvo y repito, cuando sí está pasando, no sale electricidad y el LED no enciende. Pero si hacemos lo inverso, no está pasando electricidad, su salida sí recibirá electricidad y pasará energía y su LED encenderá. Muchas gracias.